Hola, hola, familia de Corazu Superíndice 3N. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito de amor y telenovelas turcas. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Como siempre, les mando un abrazo enorme, cargado de energía positiva, desde aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona, un tema que nos ha tenido al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y soñando con un final feliz. Vamos a hablar del reencuentro de Demet y Can después del golpe. Sí, ese momento tan esperado, ese instante crucial que define si hay esperanza, si el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, incluso la amnesia. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sufrido con este giro inesperado en la historia? Ver a Can, nuestro Candivit, olvidando su amor por Demet, olvidando su pasión, sus aventuras, sus risas, ha sido devastador. Y ver a Demet con el corazón roto en 1000 pedazos, luchando por recuperar la memoria de su amado, ha sido una prueba de fuego para nuestra propia fe en el amor. La narrativa nos golpeó con la fuerza de un rayo, mostrándonos la fragilidad de los recuerdos y la inmensidad del dolor que puede causar la pérdida de la memoria, no solo para quien la sufre, sino también para quienes lo aman. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, esos pequeños gestos, esas miradas que lo dicen todo, quiero invitarlos a que se unan a nuestra gran familia. Si son nuevos por aquí, denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos contenido fresco, análisis profundos y mucha pasión por nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Así que no se lo piensen más y únanse a la diversión. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos un té calentito y analicemos este reencuentro que nos tiene en vilo. Porque aunque la amnesia de Can haya sido un golpe durísimo para Demet, y para nosotros como espectadores, siempre hay esperanza. El amor verdadero deja huellas imborrables en el alma, y esas huellas, tarde o temprano, resurgen. No importa cuán profundo sea el sueño del olvido, el amor siempre encuentra la manera de despertar. Es una fuerza primigenia, un hilo invisible que une dos corazones, incluso a través del velo de la amnesia. Lo primero que debemos tener en cuenta es la persistencia de Demet. Ella no se rinde, no se da por vencida. A pesar del dolor, a pesar de la frustración de ver a Can como un extraño, ella sigue luchando por reconquistarlo. Y esa lucha no es en vano. Demet utiliza cada oportunidad, cada encuentro casual, cada mirada fugaz para sembrar una semilla de recuerdo en la mente de Can. Le habla de sus aventuras juntos, le muestra fotos, le cuenta anécdotas divertidas. Intenta por todos los medios despertar esa chispa que una vez los unió. Su determinación es inquebrantable, su amor es un faro que ilumina la oscuridad de la amnesia. Ella se convierte en la guardiana de su historia compartida, protegiendo cada recuerdo como si fuera un tesoro invaluable. Y aquí es donde entra en juego la magia del amor verdadero. Porque aunque Can no recuerde conscientemente su historia con Demet, algo en su interior se siente atraído por ella. Hay una familiaridad, una sensación de confort, una conexión inexplicable que lo impulsa a acercarse a ella. Lo vemos en sus miradas, en sus sonrisas tímidas, en la forma en que la busca inconscientemente con la mirada. Son pequeños gestos, sí, pero son gestos que nos dan esperanza, que nos dicen que el amor todavía está ahí, latente, esperando el momento de florecer. Es como si el alma de Can reconociera a Demet, incluso si su mente la ha olvidado. Es una atracción magnética, una fuerza irresistible que los une a pesar de la amnesia. Cada mirada, cada roce, cada encuentro fortuito es una pequeña victoria en la batalla contra el olvido. Otro factor crucial en este reencuentro es la reaparición de lugares y objetos que tienen un significado especial para ambos. Esa cabaña en el bosque donde se enamoraron, esa cámara fotográfica que capturó sus momentos más felices, ese pañuelo rojo que Demet siempre llevaba consigo. Todos estos elementos actúan como detonantes de recuerdos, como pequeñas explosiones de memoria que sacuden la mente de Can. Son anclas al pasado, recordatorios tangibles de un amor que existió y que sigue existiendo, aunque Can no lo recuerde. La cabaña, con su atmósfera romántica y sus recuerdos de noches estrelladas y confesiones susurradas, se convierte en un santuario del amor perdido. La cámara, testigo silencioso de sus aventuras y momentos de felicidad, captura la esencia de su relación y la proyecta en la mente de Can. Y el pañuelo rojo, símbolo de la pasión y la conexión entre ellos, se convierte en un talismán que despierta sentimientos profundos y enterrados. Quizás no recuerde todo de inmediato, pero estos flashes del pasado le generan confusión,
le generan preguntas, le generan una necesidad imperiosa de saber más sobre esa mujer que parece tan familiar y a la vez tan desconocida. Y esa curiosidad, esa necesidad de respuestas, lo acerca cada vez más a Demet. Lo impulsa a investigar, a preguntar, a reconstruir su pasado. Demet se convierte en la clave para desbloquear su memoria, en la guía que lo conduce a través del laberinto del olvido. Cada pregunta que Khan hace, cada recuerdo que emerge, es un paso más hacia la recuperación de su identidad y de su amor por Demet. Pero no todo es un camino de rosas, por supuesto. También hay obstáculos, hay personajes que intentan interponerse entre ellos, que aprovechan la amnesia de Khan para manipularlo y alejarlo de Demet. Esos momentos son frustrantes, nos hacen sufrir, nos hacen dudar de si realmente podrán superar esta prueba. Las intrigas y las manipulaciones de terceros añaden una capa de complejidad y dramatismo a la historia, poniendo a prueba la fortaleza del amor entre Demet y Khan. Hay quienes ven la amnesia de Khan como una oportunidad para separarlos definitivamente, para borrar su historia y reclamar su lugar en la vida de Khan. Estos personajes se convierten en los antagonistas de su amor, en los obstáculos que deben superar para poder estar juntos. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad, la luz del amor sigue brillando. Porque Demet no se rinde, sigue luchando, sigue demostrándole a Khan, con sus acciones y con sus palabras, que su amor es real, que su amor es fuerte, que su amor es capaz de superar cualquier adversidad. Su fe inquebrantable en su amor es un ejemplo para todos nosotros, una inspiración para no rendirnos ante las dificultades y para luchar por lo que creemos. Demet se convierte en la heroína de su propia historia, en la defensora de su amor, en la guerrera que lucha contra el olvido y la manipulación. Y es precisamente esa fuerza, esa determinación, lo que finalmente empieza a calar en Khan. Empieza a darse cuenta de que algo no encaja, de que hay algo en su vida que está incompleto, de que esa mujer, Demet, es la pieza que falta en su rompecabezas. Su intuición le dice que Demet es importante, que ella es la clave para entender su pasado y para construir su futuro. La presencia de Demet en su vida empieza a generar un conflicto interno, una lucha entre la confusión de su mente y la certeza de su corazón. El momento del reencuentro definitivo, ese instante en el que Khan recupera la memoria por completo, suele ser un momento catártico, un momento lleno de emoción, de lágrimas, de abrazos apretados y de promesas de amor eterno. Es un momento en el que sentimos que todo el sufrimiento ha valido la pena, que la espera ha merecido la pena, que el amor, una vez más, ha triunfado sobre la adversidad. La recuperación de la memoria de Khan es un triunfo del amor sobre el olvido, una victoria de la esperanza sobre la desesperación. Es un momento de liberación, de alegría, de reencuentro con uno mismo y con el ser amado. Pero más allá del reencuentro físico y emocional, lo importante es la reconciliación interna de Khan. Tiene que aceptar que perdió la memoria, tiene que lidiar con el tiempo perdido, tiene que perdonarse a sí mismo por haber olvidado a la mujer que ama. Y Demet, por su parte, tiene que perdonarlo a él también, tiene que entender que no fue su culpa, que fue una circunstancia desafortunada. La amnesia no solo afecta la memoria de Khan, sino que también genera una profunda herida emocional. Debe aprender a vivir con la experiencia de haber perdido su pasado, a aceptar las consecuencias de la amnesia y a reconstruir su identidad. Demet también debe lidiar con sus propias emociones, con el dolor de haber visto a Khan como un extraño y con el miedo de que la amnesia regrese. El perdón mutuo es esencial para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro juntos. Una vez que ambos han logrado sanar sus heridas y perdonarse mutuamente, pueden empezar a construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, en el respeto y sobre todo, en el amor incondicional. Han superado una prueba muy difícil, han demostrado la fortaleza de su amor y están listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Su relación se ha fortalecido con la experiencia de la amnesia, han aprendido a valorarse y a amarse aún más. Porque ese es el mensaje final que nos deja esta historia, que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la amnesia. Que la persistencia, la fe y la esperanza son armas poderosas para luchar por lo que queremos. Y que al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han perdido la fe en el amor, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede brillar y guiarnos hacia un final feliz. En resumen, hemos visto cómo la persistencia de Demet, los detonantes de recuerdos y la lucha contra los obstáculos son elementos cruciales para el reencuentro con Khan después del golpe y la amnesia.
Este proceso, aunque doloroso, demuestra que el amor verdadero es capaz de superar incluso las pruebas más difíciles, ofreciéndonos un mensaje de esperanza y fe en el poder del amor incondicional. Es una historia que nos enseña que el amor no es un destino, sino un camino, un viaje lleno de desafíos y recompensas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el reencuentro de Demet y Can? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Creen que hay esperanza para otras parejas que han pasado por situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué otros detalles les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? ¿Qué parejas de telenovelas turcas les gustaría que exploráramos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y novedades del mundo de las telenovelas turcas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad.